Buenas a todos. Esta es la primera parte del tema del distrés, donde vamos a tocar exclusivamente lo que es la definición. Está basado en la definición de Berlín, que es un JAMA de 2012. Os recomiendo que lo leáis. Y es una presentación cortita para empezar a asentar las bases y los conceptos. La detección de este síndrome no es tan antigua. Fijaos que es en 1967 donde se identifica un grupo de pacientes con insuficiencia respiratoria que no responde al tratamiento habitual. Son pacientes que tienen mucha disnea, están taquipneicos, una hipoxemia que les provoca signos muy llamativos, una cianosis, y luego viene asociado pues, de unos infiltrados pulmonares difusos y descenso de la distensibilidad pulmonar. Aquí tenéis unos ejemplos radiológicos de lo que ya la mayoría de vosotros conocéis que es una imagen típica de distrés. En 1988, esto es un poquito de historia, se establecen pues 4 escalas diferentes para ver si se puede cuantificar el grado de deterioro. Se basa en la cantidad de PIB administrada. Son conceptos que yo creo, insisto, que la mayoría de vosotros conoce. También los tratamos en la sesión de ventilación mecánica. La PIB, que es la presión positiva al final de la expiración, la relación PaO2-FiO2 o PAFI, que es la cantidad de oxígeno en sangre arterial en relación a la cantidad de FiO2 administrada. Luego también datos de distensibilidad pulmonar y radiológicos, infiltrados pulmonares, extensión de ellos. Bueno, teníamos una puntuación. La PAFI, por si no os acordáis, o índice de Kirby, es lo que os he dicho antes, la relación de PO2 en relación a la FiO2 inspirada, y es el índice de oxigenación más utilizado realmente. Este cociente mide directamente la cantidad de más que la cantidad de lesión pulmonar, la repercusión a nivel respiratorio y de la oxigenación. Ya sabéis que hay pacientes que con muy poca expresividad radiológica la hipoxemia es muy grande y otros pacientes al contrario. Más conferencias de consenso intentando buscar qué es lo que hacemos con el concepto de distrés, cómo lo clasificamos, índices de gravedad. Aquí ya se habla del inicio agudo, aunque no se especifica el tiempo. Volvemos a hablar de la PAFI, aunque aquí ya tampoco hablamos de la PIP administrada, y era un consenso donde no precisaba mucho los criterios radiográficos. Y también inducía al error porque no se definía bien la diferencia o la exclusión con el edema hidrostático. El edema agudo de pulmón, vamos. 1994, aquí tenemos la lesión pulmonar aguda o ALI en inglés y el distrés. La diferencia entre uno y otro realmente es la gravedad. La lesión pulmonar aguda hablábamos de PAFIs por debajo o igual a 300, el distrés por debajo o igual a 200. Aquí ya en la definición de distrés sí que entramos en definir, bueno, en excluir el origen cardiogénico con una presión de enclavamiento pulmonar menor de 18 mediante catéter de Swan-Ganz. Y nos vamos ya a la definición de Berlín, que es la vigente, que bueno, pues un panel de expertos intentaron buscar una definición que fuera viable, fiable y válida.
a nivel del uso de la práctica clínica, que hubiera un acuerdo en la identificación de casos. En la definición de Berlín desaparece el criterio de PCP, de presión de enclamamiento pulmonar, incluye una PID mínima, también habla de infiltrados radiológicos y estratifica a los pacientes en relación a la gravedad y al pronóstico. Las categorías de gravedad son excluyentes, entonces se basan en el grado de hipoxia utilizando siempre un nivel mínimo de PIB, que son 5 centímetros de agua. Aquí ya, bueno, os voy a poner una coletilla, que es lo que siempre preguntáis todos. ¿Cuál es la PIB óptima? Pues la búsqueda de la PIB óptima es casi como la búsqueda del santo grial. No hay hasta la fecha nada que sea lo suficientemente contundente como para decir esta lesión pulmonar necesita esta cantidad de PIB, esta FiO2 necesita esta cantidad de PIB. Hay, es verdad, que estudios pues, de distensibilidad, de búsqueda de la PIB por maniobras en el respirador, que ya comentaremos, pero bueno, por lo menos ya te dicen que debe haber un nivel mínimo de PIB. Os avanzo que una PIB de 5 en un DIS-3 la vais a ver bien pocas veces, si no deciros que prácticamente nunca, vamos. Bueno, pues tenemos una PAFI por debajo igual de 300 como DIS-3 leve, por debajo de 200 moderado, por debajo igual a 100 grave. Las variables auxiliares para el DIS-3 grave serán el grado de alteración radiográfica, la distensibilidad o compliance del sistema respiratorio como menor o igual a 40 mililitros por centímetro de agua. La compliance ya sabéis que es la relación de aumento de la presión dentro del sistema respiratorio en relación a la cantidad de aire que entra. Si con una cantidad X un paciente genera mayor presión en vía aérea, esto querrá decir que su pulmón es más rígido. Y luego, pues bueno, pues una PIB ya un poquito más, que se acerca un poquito más a lo que veréis en la práctica clínica de lo que usamos, que es mayor o igual a la 10, y después el volumen minuto expirado corregido. El tiempo de instauración, 7 días, se ha hablado. La mayoría de los pacientes con DIS-3 es cierto que se identifican en las primeras 72 horas, pero prácticamente todos a los 7 días del inicio del insulto, sea cual sea. Ya sabéis que el DIS-3 es un síndrome que puede tener origen infeccioso, origen no infeccioso. Esto igualmente es otro tema. Imagen radiográfica. Realmente ya sabéis todos que la radiografía, tal y como se hace en la UCI, muchas veces infraestima la cantidad de afectación de parénquima. Lo suyo sería tener un escáner. También es verdad que el tener un escáner, pues bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, no nos hace cambiar la terapéutica ni la manera de ventilar. Pero bueno, dicho esto, es cierto que en el escáner obviamente tienes la cantidad de parénquima afectado de manera mucho más fiable. El origen del edema, como hablábamos, se elimina el uso del catéter de arteria pulmonar para determinar el edema de origen cardiogénico, hidrostático. Es cierto que el edema hidrostático, por otro lado, ya sea de origen cardiogénico o por la sobrecarga de fluidos que hemos tenido que administrar a un paciente, digamos, pues con shock séptico, puede coexistir, y de hecho coexiste muchas veces con el DIS-3. Y después, pues lo que hay que buscar es la causa. Si no hay causa evidente, a ver, hacemos
exámenes adicionales objetivos. La ecografía cardíaca razonablemente descarta el origen cardiogénico, que tendría otro tratamiento específico. A nivel de la oxigenación, se elimina el término de lesión pulmonar aguda, ya no hablamos de lesión pulmonar aguda ni ALIS, si es que os suena este concepto. Y después, pues bueno, todos sabemos que la PIB interfiere en el valor de la PAFI, se incluye, como os he dicho antes, un nivel mínimo de PIB. Se ha propuesto en el distrés grave que la PIB sea mayor de 10, pero es cierto que generalmente ventilamos los distreses graves con PIBs mayores. De todo esto, pues bueno, a ver, ¿con qué os quedáis? Distrés grave, tenéis que saber que la PAFI es menor o igual a 100, teniendo en cuenta que tenemos una PIB mayor de 10. La radiografía generalmente aparecen infiltrados en 3 o los 4 cuadrantes. En la compliance y el volumen expirado corregido no me voy a meter de momento. Aquí tenemos una parte de lo que es la definición de Berlín como consenso, que ya os digo, es curioso, es interesante leerlo y a los residentes de UCI, desde luego, obligado. Con lo cual, pues bueno, nos quedamos con la definición definitiva de distrés, inicio o empeoramiento de los síntomas a lo largo de los primeros 7 días, infiltrados bilaterales no explicados por derrames, atelectasias o nódulos. Aquí podemos llegar al diagnóstico diferencial, pues el derrame con ecografía, las atelectasias, pues bueno, pues con escáner, radiografías, broncoscopias. Un fallo respiratorio no explicado por el fallo cardíaco o por la sobrecarga de fluidos, insistimos. Valorar la utilidad de la ecografía, que ya está tan metida en la UCI que cuesta casi más no hacer una ecografía que hacerla, sin perder de vista que puede coexistir todo, insisto, en un shock séptico puede haber un aturdimiento miocárdico que coincida además con un distrés, con lo cual tenemos un pulmón que está sufriendo el distrés más un edema de pulmón. Y luego los grados en relación a la PAFI y a la cantidad de PIB. Muy bien, pues esto es todo. Ya sabéis dónde encontrarme y a por el siguiente vídeo.